Buenos días, estamos aquí de nuevo para meditar en la palabra de Dios. Este día lunes 9 de enero, damos gracias a Dios por su gran misericordia, por este día precioso. Eh, Justo acaba de comenzar a llover, se oye bonita la lluvia. Y bueno, el pasaje para meditar el día de hoy se encuentra en el Salmo 33 del 1 al 12 y por cuestiones de tiempo, o más bien para que el video no sea muy largo, pues no lo voy a leer porque cada uno lo puede leer en su propia Biblia, o si tiene su manual, su libro devocional, Vida en Él, pues bueno, ahí lo puede leer. Pero quiero compartir que lo que dice en el primer versículo, el versículo 1, dice: alegraos, oh justos. Me llamó mucho la atención, porque recuerdo que mucho tiempo atrás, cuando yo no era todavía cristiano, yo veía a los cristianos y los miraba que eran buenas personas, los miraba que iban a la iglesia y que eran diferentes, pero también no los miraba como personas alegres. Siempre consideré yo que el cristianismo era algo de tristeza y de aburrimiento, pues los cristianos que yo conocía eran personas que no demostraban alegría, con frecuencia por lo menos. Entonces así muchos cristianos piensan que no tienen razones para alegrarse. Pero aquí la escritura en el Salmo 33:1 dice: alegraos, alegraos, alégrense, estén contentos. La cosa es de que muchas veces los cristianos no viven alegres, deberían de vivir alegres, pero no viven alegres. ¿Por qué? Creo yo que porque ¿qué es lo que están viendo? Y yo creo que lo que están viendo son las circunstancias. Están viendo a sus alrededores y lo que se mira pues no son cosas para alegrarse. Vemos violencia, vemos maldad, y pues son cosas que nos abruman, ¿no? Vemos la televisión, vemos las redes sociales y todo o es violencia o es perversión, y pues eso no nos alegra. Entonces mirar nuestras circunstancias, mirar lo que no tenemos, mirar en dónde estamos, nos entristece en lugar de alegrarnos. La otra razón por la cual los cristianos se entristecen también es porque aparte de ver sus circunstancias, se miran a sí mismos y miran sus debilidades, miran sus limitaciones, miran lo que no tienen. Entonces todo esto les hace entristecerse. Entonces la razón por qué los cristianos se entristecen es porque miran sus circunstancias o se miran a sí mismos. Pero aquí el salmista dice: alégrense, vivan alegres, vivan con alegría. Eso debe caracterizar a los cristianos. Hay mucha gente que no quiere acercarse a la iglesia o a Dios porque dice: no, son muy aburridos. Y pues no debería de ser así. Ellos deberían de sentirse atraídos a la iglesia, a la fe, por la razón de que nosotros vivimos alegres. Entonces el salmista dice que iban alegres, pero también dice cómo vivir alegres. Y la razón por la cual vivir alegres es no mirar las circunstancias y no mirarnos a nosotros mismos, sino mirar a Dios. Un cristiano puede estar contento si mira a Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de meditar en sí mismo o meditar en las circunstancias adversas y difíciles que vivimos, dejamos de mirar esas cosas y miramos a Dios. Y miramos a Dios en su poder, miramos a Dios en su majestuosidad, miramos la soberanía de Dios que está encima de todo y de todos, y miramos que Él controla y maneja todo, y miramos que su poder y su grandeza están a nuestro favor. Por eso el resto de los versículos, del 2 al 12, hace mención de todo ello, de la palabra de Dios, que su palabra es recta, que Él junta como un montón las aguas del mar, que también dice que Él dijo y fue hecho, que Jehová
anula, frustra el consejo de las naciones, que el consejo de Dios permanece para siempre. Entonces nos habla de la soberanía y potencia, gloria y grandeza de Dios. Y cuando yo dejo de pensar en lo que sucede a mi alrededor y comienzo a pensar, y dejo de pensar en mis limitaciones y comienzo a pensar en Dios, mi angustia, mi tristeza, mis temores se van y llega la esperanza, llega la alegría, llega el gozo y puedo sonreír en medio de las circunstancias más difíciles. Entonces, Dios nos dice que vivamos gozosos, que estemos siempre gozosos, que nos gocemos. ¿Cómo podemos hacerlo? Viendo a Dios, pensando en su grandeza y en su poder. ¿Estás considerando tus circunstancias, lo que tienes, lo que no tienes, qué pasará ante toda esta situación que estamos viviendo en México? ¿O estás viendo a Dios? ¿Estás pensando en Dios? ¿En qué piensas más? ¿En qué reflexionas? ¿En qué meditas? ¿Estás viviendo alegre o estás viviendo entristecido? ¿Cómo son tus días? La Escritura dice, y Dios quiere que tú vivas alegre todo el día y todos los días. Por eso, el día de hoy tienes que decir, este es el día que hizo Jehová y me gozaré y me alegraré en él. Tienes que determinarte, tienes que decidirlo. No importa si es viernes 13, no importa si es martes, todos los días de mi vida me alegraré y me gozaré. Ya mucho tiempo vivimos en tristeza, se acabó. Hay que decirle adiós, no hay que darle entrada a la tristeza, hay que darle la bienvenida al gozo de Jehová, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Que el Señor te bendiga en este día, bendiga a tu familia, bendiga tu día y recuerda sonreír. Dios te bendiga.